hermosa mañana. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a estar dando comienzo a esta escuela dominical. Damos gracias al Señor por un domingo más que Dios nos permite estar en su casa. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 25. Vamos a estar leyendo los versículos 4 y 5. Salmo capítulo 25, versículos 4 y 5. Y me indica con un amén cuando ya lo tenga listo. Aleluya. Damos la bienvenida de igual manera a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Que Dios le bendiga. Vamos a alabar juntos y aprender juntos la palabra del Señor en esta mañana. Dice así, Salmo 25, 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Y por medio de una enseñanza, hermanos, Dios nos enseña. Por medio de una clase de escuela dominical, Dios nos enseña a caminar en su verdad. Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a disponernos escuchando, aprendiendo, amén, poniendo atención y dejar que Dios nos enseñe. A veces le decimos al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, guíame. Bueno, por medio de estas clases, Dios nos muestra cuál es su buena voluntad y Dios nos dirige a través de su palabra. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos aquí reunidos, mi Dios, dándote gracias por un día más de vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Ponemos esta escuela dominical en tus manos, Señor. Cada clase, bendícela. Bendice a cada maestro, dale de tu gracia y dale sabiduría. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, disponernos en esta mañana para aprender tu palabra, dejando, Señor, que ella sea la que nos guíe y nos dirija. La pongamos por obra, Señor, para que así seamos bendecidos, mi Dios, y para que así conozcamos tu bendita y perfecta voluntad. Bendice a cada uno de los oyentes, los que están presentes, los que están desde casa, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y así cantamos este canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Amén. Aleluya. Dele gracias al Señor y dígale la única razón. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. Y no hay nadie como Él. Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Sí, Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.
Dios. Te alabamos en esta mañana. Y no hay nadie como Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus lugares y así podemos pasar a nuestras clases. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que está aquí esta mañana nublada. Dicen que cuando nubla, algunos se animan a hacer chocolate caliente, hermanos. ¿Sí? Tamalitos, ¿verdad? Otros son más atrevidos, me han contado que otros hacen albóndigas, hermanos. Sí, pero bueno, todos celebran el día nublado de diferentes maneras, ¿verdad? Otros con un buen café. Muy buenos días, hermanos, en esta mañana. Dios les bendiga. ¿Qué le parece si damos inicio a nuestra escuela dominical? Y para ello quisiera preguntar, primeramente, ¿cuál es el tema de nuestra clase que hemos estado desarrollando durante todos estos meses? A ver, hermanos. Una vida conforme al corazón de Dios. ¿Y de quién estamos hablando? De David. La semana pasada yo les compartía que esta clase está diseñada en donde estamos viendo un capítulo del libro de Samuel para poder comprender de qué manera este joven, todavía David, estaba llevando su vida delante de Dios, cómo se fue formando ese corazón conforme al corazón de Dios. Así que yo les pedía la semana pasada que leyeran un capítulo. ¿Cuál les dije que leyeran, hermanos? Recuerden. A ver, ¿quién da más? Unos dicen 23, otros dicen 24. 24. Y eso es correcto, hermanos, porque este capítulo, en realidad, la parte fundamental que habla es en realidad acerca del perdón. Así que cuando hablamos de la vida del rey David, hijo, no me muevas, por favor. Cuando hablamos de la vida del rey David, estamos hablando acerca de cómo es que la vida de este hombre, cuando sigue la travesía, sigue la cacería de este rey sobre este joven, cómo es que la Biblia nos enseña, hermanos, que pasa por diferentes eventos y hay uno que aparentemente se convierte en uno clave para cualquier persona que quiere tener una buena comunión con Dios. Y es precisamente el guardar el corazón sobre todo lo que represente o lo que llegue a conclusión acerca del perdón. Yo quisiera preguntar antes de dar inicio, este capítulo 24 se concentra en cuanto David básicamente le corta un pedazo de la tela o un pedazo del manto del rey y era una manera de decirle, tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice, y luego hay una versión de la Biblia que dice, porque te perdoné. ¿Sí la vieron, hermanos? ¿Sí la escucharon? Por ahí, los que escuchan la Biblia en audio. Bien, yo quisiera preguntar en primer lugar en relación a este tema, ¿qué es el perdón para usted? Defínamelo en sus palabras, ya sea con un ejemplo, con una definición, con una historia. ¿Qué es el perdón para usted? Levante su mano, por favor. Hermana Carrera. Perdonar es olvidar, así lo define ella. Bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Jara. Definitivamente que perdonar tiene que ver con un mal que se olvida. Eso es algo muy cierto, porque diría por ahí alguien, ¿verdad? Es que ya te perdoné, ¿qué cosa? No, pues que ya se me olvidó, ¿verdad? Y no, el perdón tiene que ver con algún daño. ¿Qué más tiene que ver con la palabra perdón? Betty. Muy bien. Perdonar es un mandamiento. Vivimos en una sociedad en donde cuando se habla acerca del perdón, muchos lo consideran un acto cultural, un acto ético, un acto moral.
así lo establecen, un acto de elección. ¿Por qué? Pues porque al final del día el perdonar, humanamente hablando, en términos de razonamiento, se convierte en una elección. Víctor. Correcto. Entonces, perdonar sí tiene que ver para nuestro entendimiento en olvidar, pero en realidad no significa que se olvida aquí arriba, sino significa que se perdona y ya no hay oportunidad, como usted lo explicó, de que la persona vuelva a tener ese sentimiento hacia aquello. Entonces sí, mejor definición ampliada. Cuando hablamos acerca del perdón, hermanos, definitivamente que en la vida del rey David, en la vida del rey Saúl y David, estamos hablando de un gran evento. Estamos hablando de una persona que era perseguida a muerte. Yo creo que es el más alto ofensa que puede haber sobre una persona, hermanos. Buscar a muerte. Podemos chocar y alguien nos perdona, podemos ofender a algún familiar y es una cuestión de que es todavía al alcance, inclusive hasta herir, hermanos, pero ya perseguir a muerte, yo creo que estamos tocando el límite del hombre. Betty. Perdonar definitivamente yo decía que el hombre lo ve como un acto cultural, un acto de elección, un acto social, un acto ético, pero en realidad usted hace unos momentos dijo algo que sí va de acuerdo a lo que vamos a estar hablando. Perdonar tiene que ver con un mandamiento de Dios. Y cuando lo vemos desde la perspectiva tanto como emocional, tanto como de salud o física o interior, en realidad hay muchos beneficios cuando una persona perdona. Así que yo creo que este capítulo nos va a llevar a que el corazón del rey David, de David en este momento, el corazón de David se protegió, hermanos, porque iban a venir más eventos a su vida. Y qué mejor que protegerse cuando viene el momento y no después, porque el después muchas de las veces cambia la historia. Hermano Daniel. No, pues no. ¿Cómo explicarle eso a una persona? Bueno, pues de hecho este capítulo trae esas partes que sí nos va a llevar a poder comprender bajo la perspectiva de este capítulo. De qué manera es que al ser agraviados nosotros debemos de practicar el perdón. Siempre en el perdón se busca la justicia, que en realidad para muchos es traducida como la venganza, que de hecho erróneamente el hombre así la ve delante de Dios cuando se lee en Hebreos, que mía es la venganza. En realidad hace referencia a la justicia, que Dios paga conforme a los actos. Eso es justicia. Venganza tiene que ver con tomar más de la cuenta, tomar ventaja, abusar, hacerlo con dolo. Eso tiene que ver ahí la venganza. Pero la justicia en realidad de Dios nadie se escapa. Y olvidar, usamos ese término con la finalidad de hacernos a nosotros, a nuestro entendimiento. Aunque crudamente lo dijo, en realidad no se olvida. No se olvida, esa es una realidad muy cruda. Pero usamos ese término para poder definir que hemos pasado por alto ya, que ya lo pasamos por alto. Sigue estando en la memoria, se irá a ver de lejos, pero ya lo pasamos por alto. Ambas definiciones, una muy cruda pero muy cierta y la otra con la finalidad de nuestro entendimiento, pero ambas son aplicables. Hermano Juan.
Creo yo que eso es el perdón, es decir, no tanto el voy a olvidarlo, porque como dicen aquí sigue estando, pero yo tengo el derecho, como tú me ofendiste, yo tengo el derecho a pagarte igual o a hacer algo igual, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Mas sin embargo, porque te amo, porque te aprecio, porque Dios me lo enseña y para mantener mi conciencia tranquila, voy a hacer a un lado ese derecho que yo tenía de pagarte de la misma manera y lo voy a hacer a un lado para seguir adelante con nuestra amistad, con nuestra manera de vivir. O vaya, o simplemente para que yo esté sano delante de Dios. ¿Sabe que sí? Perdonar también tiene que ver con renunciar en muchas de las ocasiones a un derecho. Desde la perspectiva bíblica sí es correcto, es renunciar a un derecho. ¿Por qué? Porque en realidad sí existieron ocasiones, y aquí hubo una, en donde el hombre podía actuar bajo su derecho de defensa, pero él elige en el contexto, yo lo quiero aclarar, en el contexto, él elige no tomar la vida del rey. Entonces, sí tiene que ver también, no vamos a poder hablar mucho sobre el perdón porque es muy amplio, pero vamos a tomar a consideración este capítulo para tomar esas partes principales que nos van a ayudar. Y dice a manera de introducción, ¿quién verdaderamente conoce el perdón? ¿Qué pregunta, hermanos? En realidad, yo creo que ni aún siendo salvos todavía llegamos a ese límite, ¿verdad?, de comprender el perdón de la salvación. Y luego dice aquí, ¿quién verdaderamente aprecia el perdón? Una pregunta junto con la otra. El perdón tiene un valor y es un valor incalculable que ya Cristo nos lo ofreció y aún así nosotros como creyentes debemos de conocer su valor. Dice, ¿quién ha perdonado y olvidado? No, pues cosas difíciles. ¿Es el perdón o ser perdonado lo que verdaderamente nos sana? Creo que es pregunta de reflexión, preguntas que son difíciles de digerir y aceptar. La principal razón es porque el corazón, la memoria y la ofensa son difíciles de olvidar. Sin embargo, para no poner imposible, sin embargo, como hijos de Dios, la Biblia nos llama a vivir con un corazón sano y libre de cualquier dolor. Yo creo que cuando hablamos de la palabra perdón, es una de las palabras que en la vida cristiana muchos la interpretan como algo injusto, porque por el hecho de ser cristiano me tengo que aguantar. Por el hecho de ser cristiano tengo que perdonar. Por el hecho de ser cristiano tengo que sufrir, pagar las consecuencias. Y empezamos a crear en nuestra relación con Dios como que un punto en contra del ser hijos de Dios. Yo creo que se tiene que limpiar esa manera de pensar, porque el perdón no tiene nada que ver, hermanos, con que Dios nos deje en desventaja. El perdón no tiene nada que ver con que Dios nos quiera ver sufrir. El perdón no tiene nada que ver con que Dios le diga al creyente, porque eres mi hijo, así te toca hacer. De ninguna manera, al contrario. El perdón es básicamente y principalmente una de las razones más fundamentales de la vida cristiana, porque a través de ella se expresa la salvación en la vida del hombre, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Así que cuando hablamos acerca del perdón, para cualquier cristiano, hermanos, debería de ser aceptado, digerido, practicado y blindado, de que no permitamos que la carne quiera tomar venganza, que la carne sufra en el contexto de ver a Dios como un Dios injusto, o que la carne se sienta confundida, como si Dios estuviera favoreciendo la injusticia. De ninguna manera. El perdón tiene que ver con ejercer la principal, vuelvo a repetir, la principal razón por la cual nosotros somos hijos de Dios, y es por su gracia, porque nos perdonó. La gracia no tiene nada que ver con una deuda que nosotros hayamos podido pagar. Hay ocasiones en donde el perdón ni siquiera el dinero lo puede pagar, hermanos, ni volviendo el tiempo atrás, ni las demandas legales, ni las demandas monetarias, ni las demandas civiles. Sin embargo, como cristianos, sí encontramos en la Biblia que cuando hablamos del perdón, es una parte fundamental en el crecimiento y en la comunión con Dios. Así que entramos aquí al capítulo 24. Ya pasamos la historia del capítulo 23 y ahora vemos que una vez más el rey vuelve a tener cacería contra David. Pregunta nuevamente, ¿quién leyó el capítulo 24? Levanten su mano, por favor. No se me amontonen, hermanos. La siguiente semana nos vamos sobre el 25. No va a tomarle ni 10 minutos, pero como lo va a leer unas 3 veces, le va a tomar unos 15, 18 minutos en promedio. Si quiere poner audiobiblia, póngala, va a tardar menos. Pero lo importante de esto es que vamos a poder interactuar en la clase. Dice, una vez que el rey Saúl regresó de perseguir a los filisteos, recuerdan que en un capítulo anterior le dijeron al rey, los filisteos están invadiendo el país.
Y luego dice la Biblia que Saúl tiene que cancelar su cacería para defender al pueblo de Dios. Pues una vez que lo defiende, ¿qué cree que hace el rey? Pues dice, pues vamos a regresarnos, ¿verdad? A lo que venimos. Y dice la Biblia que inicia nuevamente su cacería sobre el rey, sobre David. Y dice, esta ocasión tomó 3 batallones. ¿Alguien sabe cuánto era más o menos el equivalente a un batallón? 1000. En otras palabras, ahora llevaba 3000. Yo creo que aumentó su rango de búsqueda. Y dice que una vez que iban caminando, por así decirlo, miren, esta es una parte bien interesante. Van caminando y van sobre el desierto, sobre un lugar que aquí la Biblia se lo llama, y yo solo le daré la definición, que significa lugar de cabras. En otras palabras, en el desierto había oasis o cuevas. Cuando usted escucha la palabra oasis dentro de un desierto, ¿qué se le viene a la mente? Así como que una piscina pequeña, ¿verdad? Bueno, en realidad, geográfica, históricamente, a donde se fue el rey Saúl, fue a unas cuevas muy grandes, que leía un dato que dice que todavía en la actualidad existen cuevas en donde pueden albergar miles de personas en esta área específicamente que la Biblia nos da como dato. Así que el rey, mientras hace su viaje a perseguir a David, se cansa, por así decirlo, y tiene que tomar un tiempo de descanso. Recuerde que él iba acompañado, no iban como soldados todos caminando, hermanos, era un campamento. ¿Sabe por qué lo digo? Porque me encontré con muchas partes ahí en Google, principalmente, que es la fuente digital de búsqueda de muchos, en donde ponen a David, así como que está dormido el rey, y luego David va y le corta un cacho. Y los otros ponen a David, así como que el rey está pues básicamente, porque la Biblia dice que fue al baño, ¿verdad? Básicamente evacuando. Y dice que, y poniendo una imagen que David llega y le corta. En realidad, hermanos, no es correcta esa interpretación. Hermanos que dan clases a los niños, tengan cuidado cómo enseñan esta parte. En realidad, el rey iba acompañado de 3000 soldados aproximadamente, llevaba un campamento con él y él toma la decisión de ir a un tiempo de descanso, a un tiempo de decir, ahora toca detenernos y toca aguantarnos un rato. Así que mientras él va caminando, dice la Biblia que se mete a una cueva, a un oasis. Había un oasis a un lado, probablemente estaba la cueva. Lo interesante es que en esa cueva, ¿qué cree? Dice que cuando entra a hacer sus necesidades, no sabía que en el fondo de la cueva, de la misma cueva, estaba David oculto con sus hombres. 3000 soldados acampando de este lado. El rey Saúl básicamente se va, solo no, porque para su información, ningún rey nunca está solo. ¿Sí lo sabía eso, hermanos? No están solos porque representan a una nación. Es más, cuando se hacen reyes y cuando se hacen presidentes ya no se pertenecen a sí mismos. Dígame si me equivoco. Ya no se pertenecen. Fíjese que yo leía un dato bien interesante en México. No sé si aplica aquí en Estados Unidos. Un dato aquí en Estados Unidos que no sé si aplica en México, al revés. Yo leía un dato que cuando un presidente deja el poder, en realidad jamás vuelve a manejar por cuenta propia. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? En otras palabras, ya no son de ellos mismos. En aquellos tiempos los reyes, aun cuando el rey Saúl se fue a su zona de descanso, era muy probable que iba acompañado de un cierto número de soldados. ¿Por qué lo tengo que especificar así? Para poder caer en el pasaje bíblico de la historia que narra aparentemente el profeta o el sacerdote Samuel, que obviamente pudo haber sido datada por David, para que comprendamos qué era lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Por qué es tan importante? Por mucho, porque nos vamos a dar cuenta qué tan cerca se está el rencor, pero a la misma vez qué tan cerca se está el perdón. Así es, por esa razón. Así que dice la Biblia que entra el rey y ahí en lo más profundo estaba David con su pequeño puñado de hombres que habían salido de una victoria de Keila. Y luego dice aquí, a lo que sus hombres, le recuerdan a David, mira, ¿qué crees? El rey Saúl está aquí en la misma cueva que nosotros. ¿Sería coincidencia? A ver, aquí me detengo. ¿Sería coincidencia? ¿Qué opinan? ¿Usted sabía que cuando alguien nos ofende, hay un punto en donde Dios nos da la oportunidad de practicar el perdón? Pero todo radica, depende de cómo lo interpretemos nosotros, ¿verdad? Porque en esta ocasión, dice la Biblia, que los soldados de David le dijeron a David, y lo puse así a manera de el texto y con la
fuente itálica, o sea, dando a entender palabras ladeadas. Y dice, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Los soldados le dicen a David, mire hermano, lógicamente el rey Saúl estaba durmiendo, era lo más probable. Sus soldados tuvo que haber un descuido. Y David tuvo la oportunidad de poder hacer venganza por su propia mano. Y con la frase que le dicen esos soldados, el Señor te lo ha entregado. Él te prometió. A ver, yo quiero lanzar una pregunta. ¿Dios le prometió a David que le iba a entregar en su mano a Saúl? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? O sea, primero dijo no y luego ahora se le hace que no, ¿verdad? A ver, por acá. ¿El hermano sí o no? ¿Usted aquí? No. No. Nunca le prometió. Hermanos, Dios no promete que debemos de ejercer venganza sobre nuestros enemigos. Escuche lo que estoy diciendo. Dice la Biblia, mía, dice el Señor, ¿qué? Es la justicia o la venganza, como lo quiera interpretar. En ningún momento el cristiano debe de aprender que debe de meterse él a atender las cuentas. O sea, pastor, entonces explíqueme bien. Si alguien me debe una lana, ¿yo me tengo que esperar? No. Ahorita vamos a ver ese tipo de casos. A lo que se refiere la Biblia es que nosotros no actuemos por cuenta propia, sin antes haber escuchado a Dios. Entonces dice la Biblia que los soldados le empiezan a decir a David, ¿verdad? Te lo entregó el Señor en tus manos, ve por él, ándale. Oiga, qué presión, ¿verdad? Para David. Imagínese David así acordándose cuando le lanzó una lanza y luego la otra. Y luego cuando le dice Jonatán que mi papá va sobre de ti. Y luego que se entera que mueren los sacerdotes. Y luego que se entera que está prácticamente orillado en ocasiones. Y luego quedándose mirando al rey. Y luego voces que le dicen, el Señor te lo entregó, el Señor te lo entregó. ¿Qué temple, no, hermanos? ¿Sabe por qué acostumbro? Sí, puedes hacer lo que quieras. ¿Sabe por qué acostumbro a meterme mucho en el marco histórico? Porque la Biblia nos habla que ellos fueron humanos. Estas no son historias de cuento. En otras palabras, ¿quién no ha sentido en su interior la adrenalina, el coraje, la ira, la impotencia, el dolor, la incertidumbre, las ganas, la sed, la justicia de ir sobre de alguien? Ya sea por dinero, ya sea por sentimientos, ya sea por emociones, ya sea por asunto legal, ya sea por acto social. Todos, hermanos, en algún momento en la vida cristiana. Y si no lo ha experimentado, vivo porque lo puede experimentar. Hermano Daniel. A las cortes, a las cárceles. Sí, claro. No. ¿Saben, hermanos? Leí varios artículos acerca de principalmente cristianos. El último más reciente, creo que fue aquí en Estados Unidos, un hombre que mató a otro hombre y fue la mujer fue a la cárcel y le dijo, no solo te quiero perdonar, sino quiero que sepas que a partir de ahora, como tú tomaste la vida de mi hijo, yo te voy a ver a ti como un hijo. Y son actos rotundamente, están fuera de nuestro entendimiento, porque hay que vivirlo, hermano, para saber cómo actuar. Sin embargo,
La Biblia sí nos enseña que un corazón que quiere agradar a Dios va a tener que tomar decisiones así. Dolorosas, sí. Vergonzosas para otros, sí. Injustas, sí. Y todos los que les queramos agregar. Sin embargo, la Biblia nos habla que debido a que hemos sido perdonados en vida y en muerte, hermanos, debemos de practicar de la misma manera. Y el perdón que nosotros recibimos es eterno, es divino. Entonces, aun cuando hablamos al inicio de la clase que el perdón sobre una muerte, un asesinato es, en mi opinión, de los más severos, yo creo que esta historia nos debe llevar a pensar que para poder continuar con un corazón conforme al agrado de Dios, pueden venir este tipo de situaciones y debemos de pensar, no crear una imagen o un ejercicio mental, pero sí estar por lo menos apercibidos conforme a la palabra de Dios que pueden suceder estos eventos si es que no han sucedido. Entonces, vemos aquí que David, bajo esa presión, esta es en mi opinión, hermanos, David bajo la presión de esos hombres, David comete el siguiente acto y dice que le corta un pedazo del manto del rey. Algunos creen y ponen sus imágenes que estaba ahí dormidito el rey de Saúl y con su capa y llegó este hombre y se la cortó. No, hermanos, culturalmente hablando, históricamente hablando, esto no pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque el rey, en primer lugar, ¿a dónde iba? Gracias, ¿verdad? Iba al W, dijeron por acá. Así que ellos, ¿cuánta ropa traían encima? Un montón. En realidad lo que hizo, o lo que sucedió, es que el rey tuvo que quitarse su capa de realeza y la tuvo que colocar en algún lugar forzosamente. Porque cuando se van a dormir, ¿a poco usted que los reyes se duermen con toda su realeza? No, todos pasan por un proceso en donde se desvisten y se ponen otras ropas. De igual manera le tuvo que haber sucedido al rey. Tuvo que dejar ahí su capa, su manto. Llega David, le corta un pedazo. Pero esto es lo interesante, dice, David ya se va y se acerca al manto del rey sin ser visto y corta un pedazo de la orilla, a lo que su corazón se turbó. Algunas versiones dicen se turbó, otras versiones dicen que su corazón sintió remordimiento o cargo de conciencia. ¿Por qué habrá sentido David remordimiento o cargo de conciencia? Hay un acto simbólico, pero David no fue por eso. ¿Por qué creen, hermanos? No, ¿por qué le cortó un pedazo nomás al manto? Sí. Ok. Sí, ese es el dato que pudo haber desatado una furia, pero en realidad David no estaba prestando atención a ello. David se fue a otro ángulo. Ese es el dato histórico. Sí, cortarle un pedazo a un rey, a su manto, es altercar, es atentar en contra de él y es prácticamente muerte, persecución y muerte. Bien. Son diferentes conjeturas, hermana Rosy. Hermanos, sí. Hermanos, no pierda de vista que más adelante David dice la causa por la que siente, se turba su corazón, y otras versiones dicen siente remordimiento. Porque un hombre ungido de Dios o ungido por Dios en tiempo presente, y refiriéndonos al rey Saúl, a pesar de que ya había sido desechado por Dios, porque ya había sido desechado, Samuel ya le había dicho, tu reino se ha acabado y ya no llores por él porque ya voy a levantar otro rey. Aún así, en tiempo actual, el rey seguía siendo rey. Hermana Carrera. Gracias.
Hermanos, fíjese a qué grado David considera el perdón. El perdón no está condicionado. El perdón no es como que te hago poquito nomás para que te asustes. O sea, ya te perdoné, pero ahí te va nomás para que te asustes. No. Nosotros estamos viendo dos puntos. El primero, que era un rey, pero estamos hablando, yo lo estoy separando sobre el perdón. A ver, ahí nomás para que te acuerdes de cómo soy yo. Ahí nomás para que se te olvide que yo soy un Martínez. Y los Martínez no nos dejamos aunque seamos cristianos. No. El perdón de Dios, la manera de practicar el perdón, bíblicamente hablando, o es todo, o es todo. No hay desquite, no hay pepitas para aventar y lastimar a alguien. No más poquito, pastor. Ahorita que puedo. No. David en realidad estaba practicando tanto como el perdón en su relación con Dios, tanto como con una autoridad que representaba el rey. Más adelante él mismo expresa que no debería de haber hecho eso. Aun cuando le dice a él desde aquel oasis, y el rey Saúl ya caminando hacia abajo y de espaldas le grita, su majestad, ¿y qué dice? Te he perdonado. Pero en realidad, hermanos, su corazón no estaba intimidando ni amenazando al rey. Y llegar a esa conclusión es porque en ningún momento tuvo el deseo de afectar la vida del rey. Al contrario, él se sintió mal, se sintió presionado tal vez, actuó, se sintió con remordimiento o con cargo de conciencia y dijo a sus hombres, Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Todavía lo consideraba su Señor. Y dice, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Era o no era el ungido de Jehová? Seguía siendo. Mano Rosy. Sobre la espada. Gratificarlo. Entonces, todavía es más profundo el perdón, que verdaderamente el perdón no tiene nada que ver con nuestro acto, con nuestra mano. El perdón tiene que ver con Dios y con Dios sobre el hombre, no sobre nosotros. Ahora, sí. Por Dios. ¿Sabe que esto nos deja la enseñanza que un ungido de Dios no necesariamente debe de ser un pastor o un líder? Quiero aclarar. Un ungido de Dios también es otro creyente, otro hermano en la fe. Si un hermano en la fe, en algún punto de nuestra vida cristiana, hizo algo en contra de nosotros, déjeselo a Dios. Hasta cierto punto, en el contexto de que su corazón no se contamine, no se dañe, no actúe por cuenta propia, por venganza,
sobre justicia humana, no, déjeselo a Dios. Que de hecho las cartas paulinas, Pablo atendió muchos asuntos de estos, porque había muchas broncas en las iglesias por clases sociales. Había muchas broncas en las iglesias porque había griegos, había gentiles, había judíos, había supremacistas judíos, por así decirlo, y era un caos social, y se tiraban entre ellos. Y llega el apóstol Pablo y les contesta y les dice, sobrellévense unos a otros, practiquen el amor de Dios, perdónense. Qué fácil, ¿verdad? ¿Se escucha? En aquellos casos no tenía nada que ver con vida. Aquí era el punto más pesado, que estamos hablando de altercar en contra de la vida de alguien. Ahora, vemos aquí que le corta y él se siente mal. Ahora, ¿por qué se turba, dice aquí, el corazón de David? El hecho de cortarle un pedazo a la capa del rey quizás pudo representar un ataque simbólico. ¿Sabe que el corazón de David, en realidad, él se sentía mal porque tocó al ungido de Jehová? Pero a la misma vez, fíjese lo que se produce cuando nosotros actuamos por cuenta propia. Sin darnos cuenta, hay otras repercusiones. Y dice aquí que cortarle un pedazo del manto al rey era un acto de rebelión. Y David sabía que a él no le correspondía ni matar, ni vengar, ni derrotar a quien había sido el ungido de Dios, a pesar de que ya había sido desechado por Dios, ya que no había recibido tal orden de Dios y era como pelear o contra Dios. Así que él optó por dejar que Dios se ocupara de este asunto. Cuando nosotros cuidamos nuestro corazón, van a venir oportunidades, vuelvo a repetir, y debemos de verlas como oportunidades para hacer las cosas bien, no para desquitarnos. Dice un dicho vulgar que la venganza se sirve ¿cómo? ¿Quién lo ha escuchado? La venganza se sirve en un plato frío. O sea, dando a entender, hay que tener frialdad para poder hacer las cosas. David no la tenía, hermanos. En este momento no la tenía. En este momento no la tenía. Y él se turba porque pudo haber creado una rebelión, sí, pero afortunadamente no se interpretó así. Y dice aquí, David sigue reconociendo al rey como Saúl. El rey se va, se baja. David le corta un pedazo. Dice la Biblia que retiene a sus soldados, porque sus soldados seguramente cuando vieron a David que ya le cortó un cacho a la capa, pues ya dijeron, ahora sí ya, ¿verdad? Vamos sobre de él. Dice que los tuvo que contener, dice una versión. Y dice aquí, una vez que Saúl abandona la cueva, a cierta distancia, David da voces detrás del rey. Mi señor, el rey, inclina su rostro y hace reverencia. ¿Se habrá burlado de él? En ningún momento. Este hombre estaba siendo 100% genuino al expresar su perdón de Dios, al no hacerle daño y seguirlo reconociendo como rey. Dice, y le recuerda que él no es su enemigo. Cuando nosotros practicamos venganza, cuando guardamos rencor en nuestro corazón, cuando nosotros buscamos hacer justicia por nuestra propia cuenta, hermano, véalo de esta manera porque es bíblico. En realidad estamos expresando un acto de enemistad. Estamos expresando un acto de enemistad. No es un acto de enemistad de respeto de un punto de vista, no. Un acto de enemistad de hacer frente, de dañar, de perjudicar, de hacerlas cobrar, de hacerlas pagar, como lo queramos ver. Y dice que le hace reverencia al rey y le recuerda que él no es su enemigo. Y luego dice que le recuerda que la muestra para expresárselo es que le cortó un pedazo de su manto como una señal de que no tiene nada contra él. Él no lo traicionaría y que lo perdona. ¿Por qué le habría gritado? Te perdono. Para quedar bien con los soldados. ¿Sabían ustedes que a veces el perdón, uno dice te perdono, pero no es para complacer a la persona? Es para uno mismo, hermano. No es para que la persona se sienta. Yo he conversado con personas que dicen, es que si le pido perdón, es como echarle más leña. Los voy a hacer pensar que tienen la razón. Los voy a hacer pensar que el que está mal soy yo. Lo voy a hacer pensar que el que se equivocó soy yo. En realidad no. En realidad el perdón tiene que ver para que mi corazón se sane. De hecho, Jesús, ¿cómo dijo que se tiene que practicar el perdón cuando entramos a la casa de Dios? Dice, ve, ponte a cuentas con Dios. ¿A cuentas con quién? Con tu enemigo. ¿Y luego qué vas a hacer? A ver, ahí va, para los que se acuerdan.
Ve y deposita tu ofrenda y luego te pones a cuentas, o te pones a cuentas y luego vas y depositas tu ofrenda. ¿Por qué será Dios que le dice al hombre, primero ve y ponte a cuentas con el hombre y luego vienes y depositas? ¿Por qué será así? Gracias. No sube la ofrenda. Ahorita vamos a entrar en ese punto, ¿verdad? Pero qué importante es para Dios que Dios inclusive se rehúsa a recibir, espiritualmente hablando, nuestras ofrendas, inclusive nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra intercesión, nuestras ofrendas, todo. Es más, tanto así que el apóstol Pedro en una ocasión le dijo a los matrimonios allá, les dijo, pónganse a cuentas porque si ustedes no se ponen a cuentas, sus oraciones ni siquiera van a llegar al techo. Oiga, qué manera de interpretarlo, ¿verdad? Así que de repente si usted anda con su esposa o su esposo peleado, pero peleado, ¿verdad? Así de que no, de que no nos hablamos. Y ya ve cómo le pega a uno esas cosas en el matrimonio. Yo pensé que nomás a mí, hermanos, todos se quedan así como que... Se quedaron así los hermanos. Mira el pastor, qué mundano, ¿verdad? Bueno, cuando pegue eso, hermano, que como dicen por ahí, ¿verdad? Se hace la película 72 horas bajo la ley del hielo. Sí. No pierda de vista que Dios se rehúsa. Por esa razón el rey David, David, por esa razón es que él gritó, te perdono. En realidad era por él, porque su comunión con Dios valía más que el dolor que él podía sentir en ese momento. Hermanos, ¿se da cuenta el valor del perdón, el peso que tiene nuestra relación con Dios? No sería para confundirlo. Si vemos el trasfondo de la historia, no, ahorita lo voy a decir por qué. Es que no. Mire, hermano, si usted es de corazón duro, de corazón cuadrado, ¿sabe qué es corazón cuadrado? Es una metáfora. El corazón cuadrado significa que usted no tiene otra opinión más que la que usted tiene. Es muy hermético. Si usted es de pensamientos culturales, machistas, de pensamientos de egoísmo, de pensamientos de conflicto, débiles, de carácter, esas personas son muy susceptibles generalmente a caerse continuamente. Son muy susceptibles. Gracias, tercote. Sí, y nomás estamos atendiendo hasta ahorita el punto espiritual. No soy escuchado por Dios. Dios me escucha mis oraciones, pero de que Él las atiende es otro asunto, muy diferente. Entonces, le grita, te perdono, aquí tengo la capa, pero en realidad la capa no dice el hermano Daniel, si lo habrá intentado confundir. Lo dudo porque se desarrolla ahí, mientras David habla con el rey a distancia y le enseña el pedazo del manto y le dice, no te traicionaría, no te entregaría, no te mataría, no tengo nada en contra de ti, te perdono. Pareciera ser que el corazón del rey se compunge. Y dice la Biblia de la siguiente manera, seguimos leyendo, dice, que no haga caso a lo que la gente dice y como muestra le cortó un pedazo de su manto en señal de que no tiene nada contra él. No lo traicionará y que lo perdona y que sea Dios quien juzgue, pero su mano no se levantará contra él. Oiga, hermano mío, qué ventajota, ¿verdad? Para la gente que no tiene a Cristo en el corazón. A ver, perdóname. No se trata de eso, hermana Carrera. De hecho, automáticamente el rey podía levantar sus batallones y podía irse nuevamente contra David. Quería estar bien delante de Dios públicamente, quería estar bien en su corazón y quería estar bien delante de quien lo ofendía. Esto es algo muy serio, hermano, hablar acerca del perdón. Así que dice aquí que una vez que David expresa, ahora viene la respuesta del rey, ¿verdad? El rey le responde y dice que reconoce la voz de David. Alzó su voz y lloró. Algunos creen que se entristeció por su manera de tratar a David,
Pero en realidad todo apunta a que el corazón del rey Saúl en realidad experimentaba remordimientos. ¿Qué es remordimiento? A ver, arrepentimiento, remordimiento. ¿Qué es remordimiento? A ver, Víctor, por ahí atrás, ¿qué es remordimiento? Pero, entonces son dos fases, ¿verdad? En el momento, como dijo por ahí alguien, vea, pues que estoy en la iglesia y aquí pido perdón, pero ya salimos y me acuerdo y volvemos a las mismas, ¿verdad? Oiga, como le pasa a muchos matrimonios, ¿verdad? Voy a pisar un callo ahí. Estamos en la iglesia y no, así aquí hermanos, y vénganse, vamos a orar y nos tomamos de la mano los dos y aquí orando y amamos al Señor. Y luego ya nomás salimos de la iglesia, acuérdate que estamos peleados, ¿eh? Como aquella hermana, ¿verdad? Como aquella hermana, mira esa risita, hermano, como aquella hermana, ¿verdad? Que le dice a su esposo, ándale, vamos a la iglesia, mija. No, no quiero ir a la iglesia, ¿por qué? Porque yo sé que si voy te tengo que perdonar y voy y no te quiero perdonar, dice. Es que el remordimiento, Betty, se relaciona más con el pesar del momento, pero no es un arrepentimiento. Arrepentimiento se define como voltear, dar vuelta y ¿cómo le llamamos? Olvidar, ¿verdad? Ya no crear pleito, ya estoy en paz con Dios, estoy en paz contigo, estoy en paz conmigo mismo y yo continúo mi camino. Pero el remordimiento es el momento, es temporal, es el pesar de la emoción humana. Pero en el momento no tiene nada que ver con tener una convicción o tomar una decisión. Sí. Entonces, ¿qué de esas ocasiones cuando la mujer le dice al hombre? No, es que este punto, esta clase se enfoca mucho al adulto, hermanos, al matrimonio, ¿verdad? Principalmente. Hermanos, es que de esas ocasiones cuando, no sé, están platicando bien hermoso, bien bonito, bien lindo, y luego la mujer le dice, ¿te acuerdas cuando hace 3 años, 5 meses, 3 días, 8 horas y 4 segundos me dijiste eso? Es, es remordimiento, es perdón, es recordatorio, es un fin. ¿O qué es, hermanos? Recordando. Vámonos. Permítame, hermano Daniel. Es un flashback, pero un flashback que no, yo no lo veo así. De la carne. Dolor, más bien dicho, no, hermano Daniel. Va. Es que lidiar con el perdón para perdonar o ser perdonado es un asunto muy complejo que se debe practicar todos los días y se debe estudiar en la palabra de Dios, hombres en carne propia, cómo actuaron, conocer la gracia de Dios para poder nosotros imitarla, seguirla, escalarla. Pero en realidad, si lo vemos como un remordimiento sobre su ejemplo, entonces estaríamos pensando que el apóstol Pablo abría una puerta, que tarde que temprano lo iba a hacer vulnerable, que no se ve. Pero vaya, puede ser un punto de vista, una buena conjetura. Hermano Víctor. Uh-huh.
Bien, porque yo creo que a todos hemos tenido eventos en la vida cristiana en donde antes de no conocer a Cristo, espero y conociendo a Cristo no, pero antes de conocer a Cristo usted pudo haber sido malanqui, o sea, cholo malandro, ¿verdad? Chapulín, dependiendo del lugar en donde nos encontramos. Usted pudo haber sido, y no sé, hirió a alguien, mató a alguien, lo digo con mucho respeto, hermano. Usted antes de Cristo pudo haber sido un golpeador y golpeó a su pareja o a sus padres violentamente. Usted pudo haber cometido un error sobre una persona, sobre un niño, un pecado, algo fuerte. Y ahora viene a Cristo y entiende que su corazón estaba ausente de Dios, cegado, embriagado de la maldad. Y viene a Cristo y Dios le da su perdón, porque Dios perdona. Y es cierto, hay memorias. Y las memorias son ocupadas ya sea por eventos que nos recuerdan o ya sea porque Satanás nos lanza dardos. Así como que ahora cómo te pego, ¡pum! Nos habla del pasado, ¿verdad? Y como humanos que somos, hermanos, no somos de hule ni somos de acero, como humanos que somos, pega, claro que pega. Y nosotros ahí es en donde debemos de volver a la gracia de Dios y decir, sí es cierto, no puedo negar que todo eso lo hice, no lo puedo negar. No puedo negar que tal vez sigo viendo a esa persona, sigo pasando por ese lugar, afecté y dejé secuelas en alguien, dañé un matrimonio, dañé una persona, pero ya soy perdonado. Dios ya me perdona. Ante Él por lo menos, y digo por lo menos, ¿verdad, hermanos? Tal vez el hombre no perdonará, pero ante Él yo ya soy perdonado. Y eso es un ejercicio diario, porque si no lo practicamos así, hermanos, va a entrar, nos va a invadir como un cáncer y nos puede inclusive hasta hacer retroceder, como muchas de las veces sucede. Y también le sucede también a muchas de las personas que son víctimas. En la psicología se dice que muchos pasan de ser víctimas ¿a qué, Víctor? A victimarios. Por eso es que se tiene que romper eso, ¿verdad? Ahí le voy, hermano. Tengo a la hermana Rosy y luego usted. Y eso es algo que se debe de atender. Yo creo que el corazón de David, a pesar de que todavía no vemos las fallas de David así, terribles, ¿verdad, hermano Daniel? No las vemos todavía. Todo esto le fue como una plataforma para saber cómo responder cuando Dios hacía justicia, como le sucedió en aquella ocasión en donde va el profeta y le dice, opción A y opción B. Ay, no, qué dolor, la verdad, hermano. Yo no me quiero ni imaginar esa parte. No. Sí, compártanos su punto de vista. Uh-huh. Pero no digo que Pablo haya estado pecando después de que recibió el perdón de Dios, no. No, pero fíjese. Recuerdo eso, es algo que yo quiero darle a entender de que no se le va a olvidar. No. Quiere decir que cuando a uno le duele, esté pecando. No, si usted mata a un perro y ve a otro, se le va a acordar de lo que hizo y si no le remuerde la conciencia de lo que hizo eso, anda de mal. Ahora vamos a dejarlo en claro, hermano Daniel. Que Satanás venga y lance un dardo y no lo veamos como a veces nos pasa, ¿verdad? No somos perfectos, no lo veamos. Y nos quedamos sentados en el sofá, en la silla, en el patio, en donde estemos. Y de repente vienen esas memorias y toman vida. Y empezamos a sentir dolor, ya sea como víctimas o como victimarios. Hermanos, somos carne. Somos carne. No le estamos fallando al Señor, no lo vea de esa manera. Lo que debemos de hacer en ese instante es detenernos, ¿verdad? Decir, Señor, esto no viene de ti. Y brevemente empezar a volver a
tal vez, ¿verdad? Una vez más volverá a sanar nuestro corazón. Hermanos, el corazón del hombre es complejo. La carne, mire, usted la carne, usted y yo la carne, se cicatriza, ya sea porque nos cosen o por cuenta propia, ¿verdad? Medicamentos, etcétera. Esto se puede cicatrizar, pero ¿qué cree? Lo que está en el corazón tiene la habilidad de volverse a abrir y peor a veces tantito, ¿verdad? Entonces, la única medicina es la palabra de Dios. Hermana Angélica, con su comentario termino y con la hermana Jara. Correcto. Ok, eso es bueno. El valor del perdón. No para presumir, ¿verdad? Lo que fuimos, hermano, no. Correcto, y ese es el ángulo correcto. Porque Jehová, de hecho, le dijo al pueblo de Israel, nunca olvides de dónde te saqué. No así tajantemente, pero nunca fue para el otro ángulo. Hermana Jara, con su comentario finalizo. Obvio. Muy natural. Entonces Dios escuchó su petición. Es un proceso muy, muy doloroso y cada quien lo vive de manera muy personal, hermanos. Pero son eventos que nos enseñan en la comunión con Dios que vale más el perdón de Dios, hermanos, que la ofensa que nosotros recibamos, hermanos. Así lo practicó David. David ya estaba muy consciente que ese hombre seguía siendo el hombre de Dios y a él no le correspondía juzgarlo. Entonces, estas partes, hermanos, son claves y yo creo que más en estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Donde hay mucha alteración, todo lo que se produce el día a día que estamos mirando en las noticias, cómo esta sociedad cada vez se hace más perversa, aunque no quiera muchos no quieran entender esa parte, o mucho menos la quieran comunicar, se está haciendo más perversa esta generación. Y como cristianos nos corresponde ser luz, no solo para que vean al Evangelio a través de nosotros, sino principalmente para que nosotros estemos a cuentas con Dios sanamente, hermanos, ¿verdad? Ese es el verdadero valor, la verdad. Ya no tanto porque tú pienses, no, es que soy yo y Dios, vale más mi relación con Dios. Mire, hermano, daba por hecho que no íbamos a poder terminar esta clase porque está muy interesante, la verdad. Así que de igual manera, aun cuando nos quedamos pendiente lo que viene siendo la aplicación, yo le voy a pedir de favor que la siguiente semana lea el capítulo 25, porque es donde, si mal no recuerdo, nos muestra el triste episodio de la muerte del sacerdote, ¿verdad? De Samuel. Entonces, vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Y yo creo que esta es una de las oraciones diarias, hermanos, ¿verdad? Así como cuando a veces nos dice